En 1994 Amazon era una simple librería de garaje, los medios de comunicación la llamaban de forma despectiva Amazon.bomb. Hoy esa misma empresa cuesta 2.2 billones de dólares, una de las empresas más importantes en el mundo en la actualidad. Y hoy mismo hay una empresa que se encuentra en la misma posición, con el mismo patrón, con el mismo mercado ignorándola y sobre todo con el mismo problema real por resolver. Hoy te cuento por qué XRP es el Amazon en 1994. Amazon igual a XRP. Si hay algo totalmente indiscutible es que los holders de XRP reciben muchísimas críticas, son uno de los holders más criticados y me gustaría saber especialmente el por qué. Este vídeo va para todos aquellos que critican XRP, que no confían y sobre todo, como no, para aquellos que sí confían y que están dándole seguimiento de cerca a este proyecto, y este vídeo pues os va a ayudar a ver un poco mejor cómo se acaban creando las infraestructuras, cómo pues es ese proceso, que si hay algo que os puedo avanzar del vídeo es que todas reciben las mismas críticas. Entonces, dado esto, pues vamos a ver un poco cómo fue el proceso de Amazon y qué similitudes y sobre todo qué diferencias hay, porque también recordaros que el mercado que abarca Amazon era mucho más inferior al que abarca XRP, así que por ende el rendimiento que tuvo Amazon debería de ser bastante menor al que debería de tener XRP como proyecto. Aquí tenemos, pues para empezar el vídeo, como no, enseñaros a qué precio fue el lanzamiento de Amazon cuando empezó a cotizar, que fue 18 dólares y acabó teniendo un rendimiento del 21.000% en tan solo 27 años. Sé que son bastantes años, pero no hay muchos proyectos, no hay muchas acciones, en fin, muy pocos activos han generado este rendimiento, así que como no, vamos a valorar estas infraestructuras, cómo son sus inicios y al final qué similitudes tiene. Los inicios de Amazon no fueron para nada fáciles. Bezos vendía libros en un garaje de Seattle, que como decimos, os lo he dicho al principio, esto no era ninguna especie de clickbait, o sea, es real. Amazon empezó en una librería de un garaje y Wall Street lo ignoró. Bueno, en fin, los medios se burlaban y su proceso en el 94 dejó su trabajo, algo que todo el mundo pues le criticaba, nadie confiaba en él, porque simplemente aparte tenía 10.000 dólares en el bolsillo como inversión. En el 95 ya lanzó oficialmente la empresa de Amazon el 16 de julio y la primera semana tuvo 12.000 dólares de ventas en libros. En el 96 pues vimos cómo las ventas seguían en crecimiento constante y en el 97, como ya la empresa le iba bien, pues decidió sacar la bolsa y como decimos pues tuvo esa iniciación por 18 dólares. Que todo lo demás ya sabemos que a día de hoy es una empresa de 2.2 billones de dólares de capitalización, una de las empresas más importantes del mundo. No me voy a enredar con esto porque ya lo sabéis todos, pero vamos a ir un poco más allá, vamos a ir al paralelismo. Lógicamente las dos están resolviendo un problema que pues se presentaba en aquellos momentos. Amazon pues veía que no se podía comprar libros por internet y por ejemplo XRP ha visto ese problema con el tema de los bancos, sobre todo también Ripple, más generalizado con la eficiencia pues a todo lo que envuelve el sistema bancario global. Y los dos, si comparten algo, es que en los inicios la mayoría de personas, instituciones, etcétera, lo ignoraban y pues no daban hincapié en que esto llegase a mucho más. Los críticos siempre lo han criticado, siempre van a criticar, porque cuando alguien tiene una idea pues tan revolucionaria se tiende a pisar en vez de pues empezar a valorarlo. Pero lógicamente ahí estamos nosotros para traer toda esta serie de información y valorarlo mucho más de cerca. Ya lo estaban usando en ese momento, en el 95, había algunos beta testers, en concreto 300 y 80.000 visitas diarias en el 97. A día de hoy ya vemos también que XRP está siendo utilizado por muchos bancos, BNY Mellon, Fidelity, Corpay, bueno, en fin, una infinidad de bancos que hace unos años parecía totalmente impensable. Y la pregunta real que nos debemos de proponer, ¿no?, en estos momentos, porque es muy sencillo, lo único que nos diferencia a nosotros como inversores, que sí estamos más informados sobre este proyecto y no tendemos a criticarlo como hacen muchos de forma negativa, es el tipo de preguntas que nos hacemos cuando vamos a invertir. Y como es lógico, al igual que cuando uno abre una empresa y se pregunta pues por qué va a abrir esa empresa, básicamente debes de estar resolviendo un problema que en esos momentos existe, no estar prometiendo a tus inversores que esto va a subir un 10.000% en 30 días, porque sí, eso es lo que vende más, pero al final dime tú en qué punto vas a vender. En fin, si hay algo que sabemos de XRP es que sabemos cuál es el objetivo.
podemos ganar, podemos perder, pero si hay algo que nos destaca es que estamos invirtiendo con lógica. Y como no, Amazon hay algo que no tenía en el 97 y XRP sí cuenta a día de hoy. Como sabemos, pues todo es mucho más eficiente. A día de hoy pues tenemos ETFs aprobados desde noviembre del 2023. Ya está teniendo una aceptación que Amazon no tenía en su momento. Tenemos la adopción bancaria real en producción. Ya como os he comentado en infinidad de vídeos, XRP cuenta pues con cada vez más aceptación por parte de los bancos. Sobre todo también con ese juicio ganado que la SEC reconoció que XRP no era un valor. Y el mercado que ataca, como decimos, es 1000 veces mayor. Amazon atacó al final pues a un mercado de libros. XRP está atacando directamente a un mercado financiero, que ya sabemos que el tema de los pagos transfronterizos son 150 trillones de dólares. Y pues como no, aquí tenemos más expuesto todo lo que os estoy comentando. Tenemos aquí los diferentes mercados en los que, en el caso del gráfico primero que vemos de los libros de Estados Unidos en Amazon en el 97, simplemente eran 26 billones. Pero algo más impensable para todos aquellos que criticaban era que iba a acabar abarcando todos los libros del mundo en el año 97, un mercado que en ese momento pues era de 82 billones. Y en el caso de los pagos internacionales de XRP tenemos 150 billones, 1828 veces más grande el mercado de XRP a diferencia de Amazon. Y si XRP captura el 1% de SWIFT, porque como comento, el total ya sabéis, muchos de vosotros, que son 150 trillones de dólares, con un 1% estaría abarcando el 1.5 trillones de dólares en volumen anual procesado, algo que indiscutiblemente afectaría a sus precios, pero completamente de lleno. Y la escala, como decimos, es una escala bastante diferente y que los rendimientos así deberían de demostrarlo. Y esto es algo en lo que he insistido mucho, que al final es lo que más nos diferencia a cada uno de nosotros como inversores, las preguntas que nos realizamos cuando vamos a invertir. Amazon en aquel momento era impensable pues poder competir pues con Barnes & Noble, que era esa empresa, o mejor dicho, esa librería que al final pues era pues la más guay, la más bomba, la que más vendía, ¿no? Para que todos nos entendamos. Y en esos momentos, cuando Amazon pues pasó a vender absolutamente todo, como es lógico, aquella quebró. Pero cuando hacemos ese tipo de pregunta es como impensable, pero ¿por qué no preguntamos y vemos las cosas desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo el comercio se digitaliza? Algo que se sabe. Como decimos, el mundo está yendo a una globalización y no tiene sentido el sistema que hay actualmente. Con lo cual, pues esa pregunta que se hicieron muchos en su momento ha sido compensada a modo de rentabilidad. Pero porque, como digo, lo que nos diferencia es esto. Y hay muchos que, los que critican especialmente a XRP, tienden a preguntarse que si XRP puede competir a Bitcoin, que si XRP va a valer más que Bitcoin, que si puede alcanzar 60.000 dólares como Bitcoin. Esto es completamente absurdo y la pregunta, como es lógico, carece de fundamento. Bitcoin es una reserva de valor, Ethereum se dedica a contratos inteligentes y XRP es liquidez instantánea, con lo cual no encuentro el sentido. Al igual que también encuentro que hay muchos holders de XRP que no acaban de entender muy bien otros proyectos. Sé que entienden muchísimo sobre XRP, pero por ejemplo yo personalmente no me considero un hater de Ethereum. Me considero un hater de aquellos proyectos que no prometen nada y que carecen de fundamento. Pero al final criticar ya sabemos todos que es gratis, pero lo que sí que lo es informarse y que a muy pocos le gusta hacerlo. ¿Y qué pasa cuando todos los pagos internacionales se digitalizan? Pues, como decimos, si XRP capturara el 1% del mercado de SWIFT, 150 billones, el impacto en el precio podría ser estructural, por no decir exponencial. Hemos visto cómo Amazon subió un 21.000% en 27 años cuando el mercado que quería acaparar era mucho menor. Lo que diferencia a los que vieron Amazon en el 94 y sobre todo los que confiaron cuando compraron esa iPhone 18 dólares, no es que tuviesen una información privilegiada, tenían una pregunta diferente. No preguntaban si Amazon era rentable, preguntaban si el problema era real. Muchos entran a XRP y dicen que bueno, no voy a comprar XRP porque en los últimos años pues, se ha estado moviendo en un mismo rango, ha subido a 3, luego ha caído a 0,50, luego ha vuelto a subir a 3, luego ha vuelto a caer. En fin, al final solo valoran
el precio, mejor dicho, de los activos. Y al final no están queriendo valorar o preguntarse si el problema que tenemos en el mundo real, en el sistema financiero particularmente, es real. Y es indiscutible que así lo es. No comparaban Amazon con las librerías, lo comparaban con el tamaño del mercado. Barnes & Noble tenía 2 billones de dólares en ventas, el mercado mundial de libros era 82 billones, el mercado mundial de comercio era 10 billones. Los que ganaron dinero vieron el segundo número, no el primero. Al final, el final pues se cuenta solo, ¿no? No esperaban que los medios lo validaran, sabían que los medios siempre llegan tarde. Algo que se sabe y que la historia así nos lo explica, es que los medios, cuando ya te dan una aceptación, ya todo el mundo ha ido a comprar. Absolutamente todo el mundo. Es que simplemente tenemos que ver cómo ha sido el histórico de la mayoría de empresas que han triunfado y siempre se ha repetido este mismo patrón. Nadie confiaba en ello, en los medios te lo venden pues como que es una estafa o un Ponzi, bueno, en fin, infinidad de barbaridades. Y con XRP la pregunta es la misma. ¿El problema que resuelve es real? ¿Vosotros creéis que el sistema bancario actual es eficiente? Yo considero que no, y ya no simplemente por la eficiencia, sino que está controlado. Como hemos estado viendo con Irán, por poner un ejemplo de un problema que conocéis todos porque está en la actualidad, Irán quedó fuera del sistema SWIFT, Estados Unidos pues lo sacó y básicamente les dejaron sin economía. Y no es eficiente que pues un sistema como es el financiero esté controlado pues por ciertas entidades o personajes. Así que, dicho esto, el final ya se cuenta solo, ya podemos añadir también el tema de las comisiones, que son abismales, la eficiencia de la red, también pues la velocidad, en fin, algo que ya sabéis muchos de vosotros. Y lo que debemos de llevarnos pues a modo de contexto de todo lo que he explicado como mayor importancia, en el 94 Bezos dejó Wall Street para vender libros desde un garaje. Todos se rieron de él y en fin, ya sabéis todos cómo acabó la película y sobre todo también cómo empezó. XRP resuelve el mismo tipo de problema que Amazon. Lo que Amazon no tenía en el 97 y XRP sí tiene hoy, pues era todo ese tema de ETFs, en fin, mucha más aceptación que Amazon tenía en sus momentos. Y la pregunta no es si XRP va a subir o bajar esta semana, no es el objetivo de este vídeo, la pregunta es si resuelve un problema real, porque los que invertimos en este activo no estamos aquí para pues sacar un 10 o un 20%. Estamos apostando, por así decirlo, no me gusta ese término, pero nos estamos decantando por un activo que promete resolver un problema real y que, lógicamente, los que invertimos en él estamos viendo que ese problema básicamente es real. Y esto no es una metáfora, sino que estamos viendo que es un patrón que se lleva repitiendo históricamente y es una infraestructura al igual que lo era Amazon, pues queriendo abarcar todo el tema del comercio. Y los que compraron Amazon en 18 dólares no eran más listos, sino que se realizaban, como decimos, una serie de preguntas diferentes a la que muchos se hacen en el mercado. Aquí no estamos para competir, de ver si esta pues va a poder con esta, va a poder con aquella, y soy consciente de que muchos holders hacen esto, pero esto es completamente un error. Debemos de valorar pues estos proyectos individualmente, qué prometen, qué problema quieren resolver y sobre todo pues también ver si sus integrantes, como en este caso las empresas de XRP que es Ripple, pues está avanzando, está cumpliendo con ese roadmap, vemos que tienen convicción, que no van pivotando de una narrativa a otra, vemos también que hay muchos proyectos, muchas criptomonedas que van cambiando de narrativa pues allá donde va yendo la voz en ese momento, y esto también es algo que hay que estar viendo de cerca. Yo si algo os puedo decir es que Ripple lleva trabajando en solucionar todo este tema, o mejor dicho, este problema que tenemos en el sistema financiero global, y ellos están trabajando para que así sea, y cada vez más recibiendo más regulaciones, más aceptación bancaria. Y como decimos, el tiempo siempre tiene la razón, pero lo que sí que debemos de hacer nosotros no es estar buscando información privilegiada, sino posicionarnos en activos que, como decimos, pues dentro de lo que cabe, solucionan un problema en el mundo real. Ahora sí que sí, lo vamos a dejar por aquí, espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Si os gusta este tipo de contenido, pues ya sabéis que os agradece muchísimo una suscripción y sobre todo destrozad ese botón de like para saber que os gusta este tipo de contenido. Nos vemos muy pero que muy pronto por el próximo vídeo.